Quiero compartir con usted mi opinión. Hace algunos días tuvimos un interesante debate sobre el camino por el que va Costa Rica. Tuvimos 3 reconocidos analistas, hicimos un gran desarrollo sobre el tema en 2 programas de Noche sin Tregua. Pero resulta que desde mis conclusiones me parece que oyéndolos a ellos hay 2 temas que han sido fundamentales para la caída y el descrédito que ha sufrido en el ciudadano el sistema democrático costarricense. Uno es la educación, un vértice fundamental desde el arranque de nuestra historia, que ha venido en decrecimiento su calidad, y el otro, desde el punto de vista práctico, la administración pública costarricense. Esos 2 vértices son determinantes para que un país pueda salir adelante. La educación por la fortaleza que le da a su ciudadanía y la administración pública porque es la obligada a dar resultados y a demostrar que el Estado y las políticas públicas son importantes. Desde esa perspectiva debemos revisar mucho a Costa Rica para saber el camino correcto o incorrecto en que pudiéramos estar. Esa es mi opinión. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones.
Dos temas que parecen que no van de la mano y que obligatoriamente son dos caras de la misma moneda y van de la mano. La educación, por lo que representa en una sociedad, para su futuro, para su presente, y el tema de la administración pública como la posibilidad de hacer realidades muchos de los sueños que se generan en la educación en otros ámbitos. Para eso he invitado a dos expertos, a dos personas que conocen de sobremanera ambos temas. El primero de ellos, Lorenzo Guadamuz, que es maestro, profesor e investigador en temas de educación, asesor y desarrollador internacional en reformas de sistemas de educación. Y al licenciado, también doctor, Roberto Matamoros Ramírez, experto en Derecho Público y en temas de Administración Pública en Costa Rica y abogado litigante. Lorenzo, Roberto, un placer tenernos aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias. Igualmente, honor compartir con ustedes. Muchas gracias. Un saludo y un brindis por ustedes, por el televidente, pero sobre todo por Costa Rica. Salud. Feliz Navidad. Salud. Veamos, el tema surge a razón de un programa de 2 horas que tuve con analistas políticos, con Pablo Barahona, Sergio Araya y Lucian Castillo. Dentro de lo que yo saco como conclusión de conversar con ellos, es que ellos consideran que el tema de la educación, la caída en la calidad de la educación, sobre todo la educación pública, es uno de los grandes parámetros para poder descubrir las falencias que viene sufriendo la democracia en nuestro país. ¿Cuál es la lectura que hace el experto, el catedrático, el investigador Lorenzo Guadamuz sobre esta aseveración que hicimos en ese grupo, en ese programa? Tuve la oportunidad de ver ambos programas. Me parece que el tema de la educación fue más tocado en el primero. Así es. Analizado en un contexto de caída del modelo de desarrollo que ha tenido Costa Rica en los últimos años. Me parece que las 3 intervenciones y la tuya fueron muy valiosas. Ante la pregunta que tú hacías, si somos un país exitoso, que llevaba 2 o 3 cáscaras de banano para que se resbalaran, me parece que en educación yo me hacía la pregunta, bueno, ¿seremos exitosos en educación? ¿Seremos exitosos en la sociedad? Yo creo que ya no lo somos, lo fuimos, pero en este momento son pocas cosas las que tenemos de las cuales sentirnos como que hacemos la diferencia. Tenemos como un tren que viene a una velocidad de 200 kilómetros y le indican por radio de que hay un objeto adelante que no lo pueden mover, entonces comienza a frenar y aunque frene, el tren sigue todavía por varios metros avanzando. Yo creo que el caso de Costa Rica es muy parecido. Tomamos un gran impulso a una velocidad a partir del 48, esos grandes cambios que hicieron grande a Costa Rica, a partir también de una herencia que viene de épocas inmemoriales en la cual siempre democracia y educación y libertad han ido de la mano. Son 400 y resto de años de tener esa historia. Estos cambios nos hicieron significativamente importantes. Sin embargo, a partir de los años 70, ese modelo ya cambió. En educación hemos caído a partir de 1975, cuando don Lalo Gámez propuso una gran reforma y el magisterio se le opuso. Y se le opuso por estupideces como la del artículo 1 del proyecto de ley que él propuso, que decía la educación será permanente. Entonces le dijeron los gremios que entonces los maestros iban a tener que trabajar 7 días
24 horas, 365 días al año. Era permanente. Cuando en ese momento el concepto de la educación, tomado de Edgar Ford, la educación encierra un tesoro, movimiento que impulsó la UNESCO en ese momento, era que la educación era un proceso que se inicia desde la concepción de vida intrauterina y que termina relativamente con la muerte de la persona. Relativamente porque Sócrates, Platón, Aristóteles, Figueres, seguimos hablando de ellos, después de muertos nos siguen enseñando. Bueno, esa educación, esa reforma que propuso don Lalo, lamentablemente se paró. Y de ahí en adelante hemos seguido poniendo parches a la educación primaria, parches a la educación media, parches a la educación superior y parches en la formación y capacitación de los educadores, parches en la administración. Y lo último, en los últimos 20 años, los últimos ministros, lo que han hecho son cambiecitos que nos han llevado a ocupar los últimos lugares en las pruebas internacionales, por ejemplo, PISA. Roberto, otro de los temas que se discutieron y que vos conoces a perfección es el tema de la administración pública, como ese brazo que tiene el gobernante para desarrollar sus proyectos, para desarrollar sus ideas, sus promesas. Esa administración pública, recuerdo que el maestro de los maestros en la administración pública de este país y que fue maestro de administración pública para toda América Latina, don Wilbur Jiménez Castro. Director del ESAPAC también. Exactamente, todavía en vida el día de hoy con 93 años. Un gran maestro. Don Wilbur siempre llamaba la atención sobre que teníamos una ley general de administración pública que era la mejor ley de América Latina. Inclusive ha sido copiada en otras latitudes del continente como una muestra de la excelencia que tiene. Uno podría decir entonces que el problema no está en la ley. Ahora, vos sos el abogado, vos sos el experto. ¿Está en la ley o es en la aplicación o en el desconocimiento de la ley o en la falta de voluntad del sector público costarricense que está provocando que los servicios públicos sean degradados por el ciudadano? O sea, el ciudadano no les da la importancia que tienen, no los valora, no les da el aprecio respectivo, o es un tema que trasciende al servicio y a la calidad. Yo creo que para poder responder esa pregunta tenemos que ver cuál ha sido el desarrollo de nuestra democracia. La democracia costarricense ha tenido una íntima relación con el desarrollo de la educación. La educación es uno de los pilares, así como la seguridad social, sobre la que ha descansado la democracia en nuestro país. Y de ahí que nos hemos diferenciado del resto de los países de la región y, ¿por qué no?, hasta de América Latina. Puesto está que los índices de Costa Rica, después de la Revolución del 48, ya lo decía don Lorenzo, generó un proceso exitoso en la prestación de servicios porque el Estado se había innovado, se había reformado. Imagínense que si nosotros nos ponemos en los zapatos de los constituyentes de 1948, de 1949, esas personas venían de un largo periodo constitucional liberal, desde 1870 hasta 1948, duró ese periodo. Es el periodo constitucional más largo que ha tenido Costa Rica como tal, con pequeños quebrantamientos constitucionales como el de 1919 y otros que causó en su momento el general Tomás Guardi. Pero había una estabilidad política que permitía que el Estado pudiese dar grandes lineamientos en obra pública, en infraestructura, pero también en el tema de educación. Y es así cuando se arrebata la educación secundaria a los religiosos y a las religiosas, y el Estado toma por sí mismo el control de los liceos y de los colegios, el Liceo Señoritas, el Liceo de Costa Rica, y entonces empieza a transformarse esa democracia y se incluye dentro de los servicios la primaria como una prestación de un servicio de educación que urgía para una población donde había altos márgenes de analfabetismo y de muchísima pobreza, y solamente el tema de educación venía a paliar el tema de la pobreza, el problema social, y los problemas de la polarización que existían en ese periodo en Costa Rica. En lugar de seguir esa fórmula,
que ya estaba aprobada durante muchísimas décadas, los legisladores de la Constituyente deciden dar un cambio total y absoluto de 180 grados. Y esa es la gran obra del legado de Figueres y de quienes estuvieron a la par de él en ese momento, porque no solo Figueres, habían personas maravillosamente inteligentes y sabias que sabían leer el futuro de nuestro país. Y es así como Costa Rica logra en ese momento, y con la constitución que nosotros tenemos actualmente, sentar finalmente ya las bases de una educación que buscaba la igualdad, la eliminación de la polarización. Hasta los años 80, cuando yo era niño, recuerdo que nosotros íbamos a la escuela, los niños muy humildes, los de clase media, y los hijos de los propietarios, todos a la misma escuela, porque la maestra era no solamente una garantía de honor, sino que era una garantía de la prestación del mejor servicio dispuesto a la orden por parte del Estado a la sociedad costarricense. Y eso nos dio muchísimos años de democracia, y eso creó costarricenses y ciudadanos que amaran la democracia, que amaran la institucionalidad y que creyeran en el modelo que nosotros habíamos seguido, que no se lo copiamos a los peruanos, ni se lo copiamos a los mexicanos. Es un modelo absolutamente costarricense. Y de ahí que usted me habla ahora de la Ley General de Administración Pública. Bueno, es que los legisladores de Daniel Oduber de los años 70 eran producto de esa nueva Costa Rica, de esa Costa Rica que fue refundada en 1948. Gente además con una raigambre y amor por la democracia, y que además habían sido los hijos de la primaria, la secundaria y la universidad de este país. Imagínense que no solamente hitos en materia primaria o secundaria. Calderón Guardia crea la Universidad de Costa Rica en los años 40, y eso fue parte de los motores de lo que ambicionábamos los costarricenses en ese momento. Se perdió toda esa ambición de crear el costarricense, de una democracia perfecta que viniese a servir a todos en este país. Y hoy nos preguntamos, en medio de la polarización social, en medio de una pobreza que no sabemos si ya alcanza el 29%, que el mismo Estado no sabe cómo reconocer, cómo entender el problema de la pobreza, pero pasa por ahí también el mismo problema de no entender cómo buscar y ofrecer una educación de calidad, don Lorenzo, que eso se ha perdido en el tiempo. Ahora me llevas a pensar ahí, perdona que te interrumpa y se las dejo a los dos la pregunta, porque esto es un ciclo vicioso. Si tenemos malos estudiantes, vamos a tener malos profesores. Si tenemos malos profesores, tenemos malos estudiantes también. Sí. Pero paralelamente, si tenemos malos estudiantes, malos profesores, vamos a tener malos profesionales y gente poco comprometida, con valores cívicos seguro muy livianos o muy elásticos. Bueno, eso que vos estás planteando ahora se refuerza con lo que comentaba Lorenzo en el sentido de lo que representó la educación y la formación de ciudadanos costarricenses. Entonces la pregunta es, hemos dejado de formar ciudadanos costarricenses y lo que estamos formando son los ticos. Y digo, uso la palabra ticos ahora en un son de ¿cómo podríamos decir? De un nivel inferior a lo que se representa ser costarricense. ¿Estaremos en ese escenario? Bueno, ahí vale la pena recordar un poquito con lo que Roberto mencionó y parte de tu pregunta, que gran parte del movimiento de la reforma del país en la Constitución del 49, en educación, el gran líder de eso, el coordinador, fue Lalo Gámez, el doctor Lalo Gámez. De puño y letra redactó, yo tengo inclusive los originales, parte de el título 7º de la Constitución Política. Pero en 1935 vino una misión chilena a evaluar la educación y vinieron 3 expertos. Uno evaluó la educación primaria, el otro la educación secundaria y el otro la educación universitaria, que recordemos que como antecedente de la universidad
de Costa Rica, cuando fue creada como universidad, estuvo la Casa de Enseñanza de Santo Tomás durante muchos años. Al inicio era el Trivium y después se agregaron el Quadrivium, pero desde tiempos inmemoriales había educación superior también. Una educación superior que, como no había privada, era muy poca la privada, eran del inicio las municipales, esa unión del rico con el pobre, el rico era muy diferente al rico de hoy, es parte del origen. El título 7º de la Constitución Política, que hoy mereces mantenerlo todavía, dada la visión con que fue elaborado, fortalece lo que tú mencionabas, ese andar por una educación, pero del 50 al 70 crecen muchos de los colegios privados de secundaria, especialmente crecen los católicos. Y resulta que al aprobarse la ley del servicio civil, se crea el título 2 y entonces se ponen condiciones y se elevan los salarios. En los años 70 inicios, siendo ministro Lalo Gámez y siendo presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que en paz descanse, un gran diputado de Desamparados, don Edwin Muñoz Mora, revisan la situación y la propuesta era hacer crecer la educación pública, porque si bien tenía calidad, era poca, tanto en primaria como en media. Especialmente se preveía un crecimiento. Recordemos que en esa época teníamos tasas de crecimiento de 4.5, 4.8, y entonces se veía que iba a crecer, pero el Estado no tenía tanto presupuesto, el Ministerio de Educación. Entonces, como había que pagar más los colegios privados, tampoco iban a poder, hacen un arreglo brillante y entonces convierten los colegios buenos, católicos, como el Colegio Los Ángeles, para poner un ejemplo, una de las buenas instituciones, o el seminario, y el Estado los asume en el pago de personal. Y entonces se crea la norma 34 de la ley de presupuesto, y ahí se incluyen y se crean los colegios semioficiales, que don Lalo y el diputado Muñoz Mora tienen la gran visión de decir, ok, le pagamos el personal, usted mantiene la administración y la decisión, pero usted me tiene que recibir mínimo un 30% de la matrícula de su circunscripción pobre, porque yo no puedo crear todos esos colegios. Y ahí se refuerzan dos elementos importantísimos que tienen que ver con la calidad. La calidad de sus colegios privados, que era muy buena, se refuerza, y entonces parte del compromiso también fue una asesoría para mejorar la calidad de los colegios públicos. Y ahí se realiza una nueva visión de fortalecimiento, ya no solamente de la cantidad, sino también de la calidad. Hoy en día, lamentablemente, hemos perdido ni lo uno ni lo otro, y venimos para atrás como el cangrejo. Vuelvo a la pregunta. ¿Estamos formando ticos y no costarricenses? Yo creo que cuando uno revisa los datos que nos encontramos en el Ministerio de Educación Pública, nos damos cuenta, porque ya ahora el problema no es el dinero. Ahora, don Claudio y don Lorenzo, hay dinero en el Ministerio de Educación Pública. Hay de sobra dinero y no se sabe a qué se puede ese dinero. O se le da al FES. Claro, pero muchos... No solamente al FES, se le da a fundaciones que reciben miles de millones y que lamentablemente no. Bueno, vean, por ejemplo, yo encuentro
hice un breve ejercicio sobre números, que a mí me gustan mucho los números, porque los números siempre dicen verdades. La niñez, por ejemplo, para hacer una breve examen de la educación en nuestro país, hay una disminución de la niñez de un 14% en los últimos 10 años. El presupuesto del MEP, más sin embargo, en esos 10 años se cuadruplicó. Entonces, perdón, esa baja de matrícula se debe a que antes las tasas de natalidad eran de 4.8 ya no son, y ahora es de 1.5. 1.5, correcto. Eso es lo que dice el estado de la educación. Y entonces esa población de 0 a 14 años pasará del 2018 de 22.2 a 20.5% en el año 2025. En personal docente, al 2017 la planilla llegó a 82.500 docentes. El presupuesto pasó de 676 mil millones de colones a 2.560 millones de colones. 2 billones de millones de colones se están invirtiendo en la educación costarricense, y la educación costarricense va en picada. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué se está haciendo con la plata? Perdón, con los 2 billones de... Parte del incremento se debe a mejora de los salarios, que era muy justo. Bueno. Segundo, a medidas absurdas desde mi punto de vista, como el aumentar a los 200 días, que entonces que no se trabaja. Hoy en día ninguna institución tiene los estudiantes ya desde el 20 de noviembre, están afuera, pero les estamos pagando hasta el 20 de diciembre. Y eso hay que pagarlo. Pero ninguna de esas medidas, las tandas extendidas, nada de eso ha significado mejora en la calidad de la educación. Y lo ratifica la Contraloría General de la República en su informe técnico de presupuesto 2018, donde dice que ni más presupuesto ni más planilla están impactando la calidad de la educación. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro
que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Pero inclusive en la Constitución, no me recuerdo el artículo, vos seguramente se lo recordarás, habla de que la educación tiene que funcionar como un sistema. El artículo 78. Sí, desde lo más básico, desde preescolar hasta la universitaria. Y no sé si es en ese mismo capítulo que hace referencia de que hay una obligatoriedad de evaluar las calidades de los que están educando en la educación costarricense. Entonces ahí puede venir el tema de la Ley General de Administración Pública. Perdón, claro. El artículo dice, palabras más, palabras menos. La educación es un proceso integral, es decir, correlacionado entre sus diversos niveles, desde la preescolar hasta la universitaria. ¿Por qué? Porque las matemáticas que yo enseño, la lectura, desde kinder, tiene que tener una hilación y no lo tiene. Es decir, aquí todo es aislado. Era lo permanente que decía un Lalo. Sí, señor, exactamente. El año pasado, por ejemplo, ahora que hablamos de la integralidad de la educación que va desde preescolar, la etapa preescolar bajó en un 0.5%, pero el año pasado el gobierno contrató 2.600 plazas para preescolar en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, se han contratado casi 20.000 maestros más y en los últimos años, de los últimos 10 años, 25. Y han bajado las matrículas. Entonces usted dice, ¿qué está pasando? Es un problema, pareciera, entonces, de administración. Si usted vende 100 vehículos y en un año y el siguiente año vende 60, ¿usted cree que le van a dar más planilla y le van a aumentar el salario a los funcionarios? No, señor. Va a haber recorte de planilla y se va a reducir los costos de la empresa porque hubo bajas ventas. En el Estado costarricense es al revés. ¿Quiénes son los clientes? Los niños. Nosotros pasamos, por ejemplo, del 2007 a 513.000 niños en matrícula. En el 2007. En el 2017 tenemos 443.291 niños, pero se cuadruplicó el presupuesto. Entonces diríamos que esos 443.000 niños de primaria deben estar siendo educados excelentemente porque los grupos son más pequeños. Claro. Las maestras tienen más posibilidades. Más cercana a la educación. Exactamente. Parecería que sería así. Parecería que así. Pero, por ejemplo, la planilla pasó del 2007 de 57.000 docentes al 2017 a 82.000. Y la calidad de la educación va bajando cada vez más. Y eso me recuerda a mí, porque esto sale del informe del Estado de la Educación, que estos informes son fabulosos, porque el político que llegue al poder y diga que no sabía, es imposible que no sepa con todos estos índices que ahora le dan a usted una fotografía de lo que es el Estado. Pasa exactamente igual en el Poder Judicial. Del año 2000 al 2019 se han contratado una cantidad enorme de jueces para disminuir la mora judicial, y la mora judicial se ha disparado. Entre más jueces se contratan, más sube la mora judicial. Ahora, en honor a la verdad, para ambos la pregunta, en honor a la verdad, en primaria, en secundaria y en preescolar, los salarios que tienen los educadores costarricenses son salarios normales, no son salarios extraordinarios, a diferencia de lo que se da en las universidades públicas. Ah, sí, comparado. Comparado. Pero viendo esos números que vos decís... Tienen 4 años de que no se mueven los salarios. Ahorita hablamos de las universidades. Pero, no, en primaria. Sí, en la primaria. Pero la universidad cada año. Cada mes se mueven ahí. Pero vamos al tema que les quiero plantear. Cuando vos hacías referencia a las pruebas PISA, cuando uno ve el informe que salió hace poco a nivel internacional, los países que salen en el top 10, en los primeros lugares, son países que tienen a la educación como un baluarte primario en el desarrollo integral de la nación. Cuando hablo de integral, hablo de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político, desarrollo ambiental. Cuanto desarrollo no se le ocurra, ese es el pilar que ellos consideran fundamental en la educación. Y eso obliga a tener muy buenos salarios en primaria, en secundaria, en preescolar, pero también, y esto ya ahora va, esto es lo bueno para algún maestro se nos está oyendo, pero viene lo malo.
que no debería ser malo, debería ser bueno, la evaluación. Porque hoy estamos planteando, hoy se plantea en Asamblea Legislativa y diferentes sectores una evaluación del educador, pero esa evaluación por ningún lado se asoma también una mejor calificación de salarios dentro de esta perspectiva y esta visión que los países desarrollados muestran cuando hablan de educación. Hay falacias, hay grandes falacias. Una de ellas es el estado de la educación. A mí particularmente yo no soy tan seguidor de que todo lo que dicen es bueno. Pues, obviamente que son buenos informes con el montón de dinero que se invierte de parte del Estado, porque es el Estado el que lo paga. Pero hay muchas aristas que el informe del estado de la educación no toma. Y hay muchos compromisos que mantienen y no dicen cosas que pasan. Porque si alguien me está financiando también, hay cosas que no digo. Es como los medios de comunicación colectiva. Hay unos grandes periódicos que nunca atacan a la educación. ¿Por qué no la atacan? Porque ahí maman. Y maman fuerte. Hay también falacias en cuanto a lo de la evaluación. Hay países que han tenido evaluación de docentes y no ha existido una mejora ¿Por qué? Porque es que la evaluación no tiene que ser una evaluación final, tiene que ser una evaluación continua. Y ahí es el proceso administrativo consignado en la Ley de Administración Pública, de la cual mencionabas a don Wilmer Jiménez, que es una buena ley, pero que no se aplica en muchos de los campos. Sin embargo, por ejemplo, la parte de proceso de evaluación debe ser continuo. Cuando yo nombro un educador, el perfil con que lo tengo que nombrar es muy diferente al que tiene hoy. Para el futuro tenemos que cambiar ese perfil de ingreso. El maestro que trabaje ya no va a poder trabajar en el futuro, o no debería de trabajar, con el modelo educativo que hoy usa. ¿Cuál es el modelo? El mismo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, siglo XIX, inicio del siglo XX. Es un maestro hablándole a los alumnos con una pizarra, antes negra y hoy blanca, o digital en los mejores casos, con un número de alumnos, tratándolos como si todos fueran estúpidos, con la misma cabeza, con un programa anacrónico desfasado que no responde. ¿En todos los colegios públicos? En todos los colegios públicos. ¿E inclusive los privados? En los privados también son esos contenidos que da el ministerio genéricos, tienen la gran ventaja de que pueden hacer adecuaciones, pero en el sector público no lo puedes hacer. Entonces tenemos un maestro con un perfil inadecuado, un modelo educativo inadecuado, libros de texto iguales para todos, un currículum igual para todos, tratarlos como si todos tuvieran las mismas inteligencias, cuando hoy los avances en neurociencia ya nos han demostrado, y en neuropedagogía, que cada uno de nosotros aprendemos diferente, y hay toda una serie de tecnologías, y la forma, de enseñar de ese maestro no va a ser con una evaluación final, cómo vamos a mejorar. No, es con el cambio del modelo, con el supervisor pedagógico, no un supervisor administrativo, de ver si tiene el libro o si llegaron los alumnos. Es que hoy en día yo no tengo que pasar listas, simplemente un sensor a la entrada y sé quiénes están en cada uno de los grupos. La enseñanza tiene que ser en el futuro individualizada, no puede ser el mismo contenido, la misma enseñanza para todos. Ahí ese cambio y el cambio de autoevaluación, de los autoaprendizajes y el maestro autoevaluándose, ¿cómo vamos a hacerlo? No va a ser como una nueva ley y evaluando a los maestros al final como un mecanismo punitivo. Pero me lleva a pensar
Roberto, lo que está diciendo Lorenzo me llevó a pensar que nosotros hemos estado iniciando y se ha ido fortaleciendo la desigualdad en el país a razón de la educación. Por supuesto. Porque lo que está diciendo Lorenzo es que los colegios privados tienen la posibilidad de adecuar, y entonces esos estudiantes de colegios privados entran con ventaja a las universidades. ¿Cómo no? Mientras los de los colegios públicos no, van a ese ritmo lento, precario, de poca visión futurista en la educación. Claudio, Eso pero es lo que está planteando Lorenzo. Pero perdón, solamente porque hay una inequidad ahí de entrada tremenda. Colegios públicos y son mayoritariamente y colegios privados. Digamos, estos son los públicos y estos son los privados, poquitos. Hacen un examen de entrada a las universidades públicas. Bueno, resulta que ese examen ¿quién lo va a ganar? Los mayores puntajes. Estos, claro. Siempre los ganan estos. Entonces, ¿quiénes van a las mejores carreras? Estos, los de privado. Estos, los hijos de Mamá Mincha, tienen que ir, no pueden ir. Entonces van a pagar una mala universidad y se tienen que endeudar. Ahí está la gran inequidad de Costa Rica. Y se revirtió el sistema, que era público, exacto, en educación superior. Ahora es privado, y van a lo público los que vienen de lo privado. ¿Cómo no? Es una gran paradoja. Sí. Pero, por ejemplo, ustedes hablaban del tema de los salarios. Yo estoy de acuerdo también con que los educadores tengan buen salario. Mi madre fue educadora 30 años y la verdad que tenía que hacer horas en otras escuelas para poder salir adelante con la economía del hogar. Y no era jefa de hogar, tenía el apoyo de mi padre. Entonces yo lo vivía. Claro, éramos 5 hijos y había un hogar de una familia grande. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos hoy el presupuesto, para no hablar del estado de la educación, hablemos... No, pero es un buen informe. Lo que pasa es que para mí es parcial. No, pero hablemos entonces del informe de presupuesto técnico de la Contraloría, o hablemos de los informes de la OCDE también, que son otros actores que están también presentes y que también han hecho análisis sobre el tema de la educación. Por ejemplo, la Contraloría dice, en el 52% de los docentes ganan más de 1 millón de colones, o sea, más de $2,000, o casi $2,000, o arriba de los $2,000. El 52% de la planilla, recordemos, 82,000 funcionarios. Eso quiere decir que 42,500 o 42,250 educadores ganan más de 1 millón de colones. De los cuales le rebajan más del 35%. Ok. Y después dice que hay 10,000 funcionarios que ganan más de 1,5 millones de colones. Por supuesto que vienen las rebajas y todo lo demás, y que Caja de Ande también, gracias a Dios, existe, porque ha ayudado a ese gran magisterio a poder sobrevivir para la ampliación de su casita, o ante una enfermedad, porque yo lo viví en mi casa, en mi hogar, y ese préstamo de la Caja de Ande ayudaba siempre al hogar, como en épocas en que el Estado no era el gran buen pagador a los maestros. Había mucho retraso en Costa Rica, salarios. Sí, claro. Pero entonces, eso es lo que nos dice actualmente. Imagínense que de la planilla estamos hablando que de esos 2 billones de miles de millones de colones que destina el Estado, el 42% se va en pluses salariales y el 41% en pagos salarios. El resto, el otro 17-18% que resta, es para todo lo demás. Entonces, hay que también analizar y ver qué es lo que se está haciendo. De nuevo, vuelvo al tema de la administración, de qué es lo que está pasando con el presupuesto dentro de la institución como tal. Porque mejores salarios, don Lorenzo, no implica mejores educadores. Obviamente, tampoco. Aunque Por eso yo estemos hacía la referencia entre salarios y evaluación. Claro, aunque estemos de acuerdo nosotros en que el educador tiene que ser bien pagado en una democracia sana, el educador tiene que ser bien pagado. Pero tiene que recompensar a la sociedad con una calidad buena. Por ese sacrificio, por ese salario. Le voy a decir, vea lo que pasa. Imagínense que en Costa Rica hay 3,731 escuelas. De esas 3,731 escuelas, solamente 198, vea usted el fracaso, el 8% de esas 3,700, de esas casi 4,000, solamente el 8% ofrecen planes de estudios completos. Eso quiere decir que dan materias básicas y materias especiales. El otro resto, las otras 3,500, no lo tienen.
Entonces ahí empezamos con el tema de la falta de oportunidades de nuestros muchachos. ¿Verdad? Entonces nos estamos ofreciendo la tal democracia en inversión del dinero que destina el Estado a la educación no está llegando, ni está cumpliendo, y a pesar de que se conocen los números, no se hace absolutamente nada para solventar este tema. Sin embargo, esas pocas escuelas que tienen los planes completos, si analizar la muestra de las pruebas internacionales, salen mal también. Bueno, entonces eso sería doble alarma. Entonces, doble alarma. No lo digo, lo afirmo. Entonces, ahí el frío no está en las cobijas solamente. ¿Qué es lo que pasa con lo que estás diciendo? Que del número de escuelas que hay en el país, en total son 5.000 centros educativos, incluyendo colegios secundarios. Yo le hablaba de primaria. Nada más para aclaración mía y para los televidentes. ¿Esa prueba PISA solo se aplica para estudiantes públicos o se aplica también para privados? Sí. Entonces la prueba sale mal. Es una muestra. Sale mal para todos. Pero mayoritariamente, naturalmente, que sí, la muestra está más cargada de públicos porque somos con más. El problema. Pero también esa prueba PISA tiene un montón de errores. Es decir, cuando uno la analiza como experto en evaluación, tiene sus fallas. Pero obviamente es un indicador a nivel internacional. Se aplica en 78 países. Pero digamos, volviendo al ejemplo de las 3.700 del resto de escuelas, hay un 80, dejemos, 8 de cada 10 centros son pequeñitas. Son las llamadas escuelas unitarias o las de 2 maestros. Esas son las que no tienen completo. Y tienen que hacer jornadas en las cuales el plan de estudios de 18 horas, 40 minutos, es muy poquito, no se cumple. Esas mayoría deben estar en zonas rurales, alejadas, costeras. Sí, son rurales. Entonces incentivamos todavía aún más la desigualdad. La desigualdad, zonal. sí. Ahora, han habido respuestas en el caso, por ejemplo, el programa de nuclearización que propuso y regionalización que propuso la doctora María Eugenia Dengo de Vargas Méndez, que en paz descanse, una excelente ministra, que habiendo sido decana de educación, aceptó ir al ministerio. Hizo unas propuestas interesantes, porque entonces esos núcleos hacían que ahí se pudieran llevar los maestros de asignaturas especiales y los alumnos fueran a ese centro a recibir. Pero hoy en día eso es imperdonable. Pero, ¿por qué? Porque la tecnología me permite hoy llegar a todas y cada una de esas escuelas con los mejores profesores, con las mejores extensiones culturales, con los programas deportivos. Antes era la carretera. Hoy o el vehículo. Hoy la carretera me permite llegar a todos. Bueno, y eso es lo imperdonable. Estamos gastando todo ese montón de dinero que dice en edificios escolares. Es un absurdo lo que se está haciendo hoy en Costa Rica. Edificios, hechos por arquitectos don Lorenzo, de lujo. El político que ofrezca construir escuelas para la próxima campaña está mintiéndole en la cara al pueblo de Costa Rica. En los años 70, en los años 60, tal vez la construcción de la escuela era una gran obra en las comunidades más alejadas del país. Eso ya no es así. No, deben de construirse, pero infraestructura para poder tener esas computadoras. Debe de hacer. Mantengamos lo que hay. Y darle mantenimiento. Pero no hay que construir alguna, pero no construir esos palacios. Hay que construir aula prefabricada, que es 5 veces menos el costo Lorenzo por metro cuadrado. Roberto. Perdón, maestro, no lo dejo hablar. No, el éxito. El programa de ustedes. El éxito de este país fue una fórmula que tuvimos para el desarrollo. Yo lo decías bien al principio cuando lo planteabas. Yo personalmente digo que si alguien me dijera a mí cuál es la fórmula, yo volvería a la misma fórmula, haciéndole los ajustes. Actualizada. Exactamente, haciéndole los ajustes con el tiempo. ¿Por qué hago esta introducción a esta pregunta que les voy a hacer? Porque yo siento que desde el mismo Estado hemos echado a perder el estado de bienestar. Entonces el estado de bienestar no tiene hoy ante el ciudadano credibilidad. Ese estado de bienestar que daba buena salud, que daba buena educación, que daba seguridad. Y hay actores privados que se aprovechan de las circunstancias de esa decadencia del estado de bienestar.
sin darse cuenta muchos ciudadanos que compran esas ideas, solo en el sector privado, que estamos castigando a una gran cantidad de gentes que no tienen la capacidad de ir a lo privado y que están castigados a continuar en un mal estado de bienestar, que no fue la costumbre de este país. Entonces la pregunta es, ¿la desigualdad la estamos incentivando o no la estamos incentivando desde las malas políticas públicas y no es culpa del Estado, sino de quienes la ejecutan? Claro. Estamos conspirando la educación desde adentro, así como se ha conspirado la seguridad social y el buen manejo de nuestros hospitales en nuestro país. Porque hay enemigos ahí, hay personas con intereses económicos detrás y hay agendas empresariales detrás de todo eso. Y en la educación existe eso, porque la educación se ha convertido en un negocio, que es una de las degradaciones de la educación en nuestro país. La educación es un servicio que aumenta la democracia y que protege los derechos de todos para que todos tengamos oportunidades en igualdad de condiciones hacia el futuro, dependiendo de nuestras virtudes y nuestras capacidades intelectuales como tal. Los gastos no lo hemos permitido. Sí. La desigualdad existe y lo que está diciendo, para complementar solamente un ejemplo del mal gasto en educación, ¿qué necesidades de comprar para los asesores regionales bloqueador de sol? Bloqueador solar. Y a las regionales les mandaron un montón de bloqueadores de sol. Alguien está haciendo negocios, sin duda alguna. Porque lo que se requiere son otras cosas, otros materiales didácticos, actualización del profesor, cambiar los métodos. Don Lorenzo, usted hablaba del tema de los perfiles de los educadores. Bueno, yo conozco como litigante muchos maestros que han planteado procesos contra el Ministerio de Educación Pública por el tema de la forma en que se eligen y se hacen los concursos internos institucionales, que tienen N cantidad de debilidades, pero están disfrazados de legalidad para seguir con la persecución política en Costa Rica, cuando gana un partido contrario a otro, y entonces hay que remover un montón de gente para meter a la hija del diputado, a la hermana, a la tía, al papá. Y ahí crece la burocracia. Y eso sigue. Ese clientelismo que es propio de los países subdesarrollados existe disfrazada de una supuesta legalidad a través de procesos de disciplina que se le hacen a los maestros en este país. Por ejemplo, ¿cómo es posible que para que usted esté en una terna para ocupar una plaza en propiedad en X escuela, ganan 3 personas, uno con un 70, uno con un 89 y otro con un 99? Según el principio de idoneidad, ¿cuál cree usted, don Claudio, que sería la persona más idónea al puesto de esas 3? ¿La del 99 o la del 70? Según la Sala Constitucional, cualquiera de los 3. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Eso es una gran mentira. Eso es para abrir el espectro de oportunidades a los mediocres, porque en este país se premia la mediocridad. Es un igualitarismo. Y entonces, claro... No es una meritocracia. Claro, los que se preocuparon por educarse y sacar maestrías y especializarse y buscar su mejora profesional, aparte de la licenciatura que sacan en la Universidad de Costa Rica en educación o el bachillerato, quedan en igualdad de condiciones como el que no estudió. Y entonces la Sala Constitucional dice, no, la nota es solamente un parámetro. Eso es una barbaridad. Eso es un irrespeto al educador que se ha profesionalizado, al que tiene la vocación del servicio como tal, más que mercantilizarlo per se. Ahora, entonces esas cosas hay que reformarlas. Y cuando usted me hablaba de si es un tema de legislación, no es un tema de constitución, pero sí es un tema de estatuto de servicio civil, porque el empleo de la educación de nuestro país es estatutario. O sea, los maestros se rigen por la carrera docente que está establecida en el Estatuto de Servicio Civil, que en 1953 don Pepe Figueres emitió en su primer gobierno constitucional, en una época en la que habían 1.500 docentes en Costa Rica. Eran muy poquitos. Sí. Poquitos. Y no tenían ni siquiera el bachillerato. Se nos está yendo el tiempo, nos quedan 2 minutos y yo no quiero dejar de hacer una pregunta porque me parece que es fundamental. Y vamos sobre el tema de la desigualdad. Si la clase media y alta de Costa Rica huyen hacia la educación pública y privada, en primaria y en secundaria, cuando ya llega a la superior, no. El efecto es contrario, quieren ir a la Universidad de Costa Rica, quieren ir al tecnológico porque creen que esa es mejor. Entonces vean el grado de desigualdad. Vos lo planteabas muy bien antes con el ejemplo de las copas. Bueno, vemos a la Universidad de Costa Rica con buenos salarios,
Vemos a la Universidad de Costa Rica, tecnológico, pongamos cualquiera, pero vemos a las universidades públicas con aguinaldos que salieron hace algunos días de hasta 15 millones de colones, 11 millones de colones, 10 millones de colones. Inmoral. Y el gran problema, y que le quede bien al televidente, el gran problema de las pensiones de lujo se generan en las universidades, no es en los políticos. Un minuto para cada uno para comentar eso último. Don Lorenzo. Bueno, los salarios de los educadores, en el último, cuando Francisco Antonio Pacheco fue ministro, el último decreto que se hizo fue dejar que el salario de los educadores se pagara igual que los otros profesionales, porque en la época era muy desigual. Otro ministro en Gobierno de Liberación tomó ese decreto como base y mejoró los salarios significativamente. Pero de a esa época a hoy, los salarios, el poder adquisitivo han bajado de nuevo y no se han mejorado durante los últimos años. Primaria y secundaria. En superior abusaron y siguen abusando. Entonces, de una u otra manera hay que cambiar los perfiles, hay que cambiar los sistemas de reconocimiento, pero también hay que mejorar el salario del educador, que no solamente es salario efectivo. Hay muchas formas de hacer que el salario mejore y tenemos que mandar a capacitar profesores fuera del país. Imagínense que según los 35 miembros de la OCDE, Costa Rica, la cosa que debería hacernos sentir orgullosos en nuestro país, invierte más en educación que Alemania y Finlandia, que son países del primer mundo. Porcentualmente. Porcentualmente, por supuesto, pero no se ve en la calidad. Es que estamos gastando, no invirtiendo. Exactamente. Hay un problema de administración, hay un problema moral y espiritual dentro del Ministerio de Educación Pública también. Y esto tenemos que revisarlo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, un honor. Mucho gusto. Pero sobre todo ustedes por habernos acompañado aquí en su programa de la política con P mayúscula. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, aquí por Multimedios. Un abrazo a la distancia. Salud. Salud.